Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Memorias Destacadas. Hoy vamos a hablar de historia, de música, de ritmo bien nuestro, nuestra música popular ciudadana. Señoras y señores, el programa de hoy a puro bombo, piano, chico y repique. Nos vamos a compartir la vida de Tomás Olivera Chirimini, un excelente uruguayo que tiene que ver con la música, investigador, conferencista, docente, percusionista, escultor, divulgador de nuestras tradiciones afro-uruguayas. En 1965 se vinculó al Teatro Independiente, experiencia de escena y cultura, del cual emergió en 1971 el conjunto Bantú. Entre 1984 y 1986 realizó conjuntamente con un equipo multidisciplinario los audiovisuales Africandombe y Barrios Reus al Sur, los cuales fueron exhibidos en forma didáctica en instituciones culturales y en escuelas de todo el país. En el 2011 ha sido distinguido por la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay en reconocimiento por su aporte a la recuperación en la memoria histórica afro-uruguaya. En el 2013 participa en la demostración realizada en el Teatro Solís autoridades del Hotel Sofitel en su preinauguración, integrando el jurado para el Premio Musical 2013 organizado por el Departamento de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Entre fines de ese año y el 2014 integra la Comisión Africano-Uruguaya que diera nacimiento al Ballet Africano de Montevideo Bantú. En el 2014 participa como director general del Ballet Africano de Montevideo Bantú. En formación presenta dicho proyecto en la UNESCO. En los años 2000, 2001, 2002 realizó videos en homenaje a Juárez Lamarque Pons, el nacionalismo uruguayo, y a Pedro Ferreira y otros como El Uruguay no hay. Dirige el conjunto Bantú en Montevideo desde su creación hasta el presente. Es presidente de la Asociación Civil Africanía, ambas instituciones dedicadas al cultivo y difusión de la cultura afro-uruguaya, en especial al candombe y sus géneros afines, el tango, la milonga, el milongón. En 1995 recibió el premio Herencia de la Música Africana en las Américas y el Caribe. Estamos en Memorias Destacadas con un invitado de lujo. Tiene que ver con la historia de nuestra música popular uruguaya. A pura lonja y madera estamos en el corazón de la música nuestra, del candombe, del carnaval. Bienvenido entonces nuestro entrevistado Tomás Olivera Chirimini. Este barrio que estamos ubicados en estos momentos tiene que ver precisamente con esa connotación histórica de la música. ¿Es así? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto, estamos en el barrio Reus al Sur o barrio Encina, que es un apéndice del Este barrio que estamos ubicados en estos momentos tiene que ver precisamente con esa connotación histórica de la música. ¿Es así? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto, estamos en el barrio Reus al Sur o barrio Encina, que es un apéndice del barrio Palermo. El barrio Palermo es bastante extendido, pero este barrio, yo siempre digo que es un barrio de leyenda. Y no solamente yo, hubo gente antes que yo que lo entendió así, que era un barrio de leyenda. ¿Y por qué? Porque esto fue cuna de varias comparsas negras en nuestro país y de una forma de tocar, de interpretar el tambor, que nos perdemos en el tiempo y lo mismo que los personajes tradicionales como la mamá vieja, el armillero y el escobero, se pierden en el tiempo, no se sabe exactamente cómo surgieron. O sea, hay varias teorías y son diversas, no estamos todos de acuerdo. Y lo del tambor, por supuesto, el barrio Encina, una callecita pequeña situada entre San Salvador e Isla de Flores, fue asiento de negros, pero
dos cosas quiero decir. Hay una confusión en el cual se dice el conventillo Encina, y por supuesto que yo no tengo nada contra los conventillos, sino que es desde el punto de vista sociológico, es pero muy importante el conventillo. Pero fueron las primeras viviendas de carácter comunitario que hubo en nuestro país. Entre 1890 y 1900 surgen las viviendas gracias a Emilio Reusch, un abogado español que llegó a Río de la Plata, vino primero a la Argentina y bueno, vino acá, un financista, un emprendedor, y bueno, gracias a él fue que consiguió, a través del Banco Nacional de aquella época, consiguió los fondos para realizar el barrio Reusch al Sur, barrio Encina, que estaba destinado a fines del siglo XIX para la cantidad de inmigrantes que venían de Europa, esas oleadas de italianos, de gallegos y del centro y del norte de Europa también. Habían turcos, habían muchos judíos, alemanes, rusos. Todo eso, el barco se formó con todo eso heterogéneamente. Estas viviendas estaban destinadas para esa gente que llegaba, como están llegando ahora cantidad de gente inmigrante, y bueno, no se ha previsto el problema de habitacional. Entonces se creó este barrio que tenía una arquitectura típicamente francesa, con los techos a la mansarda, de tal manera de que yo siempre soñé con conocer París y no me daba cuenta hasta que yo pude llegar allí y por todos lados veía mi barrio. Esto era un barrio, un pequeño apéndice de Montevideo, que era París, desde todo punto de vista. Un barrio muy solidario, muy fraterno, pero por sobre todas las cosas, muy alegre. Aquí se respiraba la alegría de vivir, muy solidario. Los negros llegaron, primero era destinado para los inmigrantes, reitero, pero los negros llegaron después de 1900, empezaron a llegar de pocas familias, y en determinado momento más del 50% de la población era negra. Y cada uno aportó lo suyo al barrio. Los españoles, su música española, las gaitas y todo lo que traían de España, con toda esa nostalgia también que traía el inmigrante, ¿no? ¿Podemos decir que existe una mezcla de culturas musicales? Por supuesto, por supuesto. Los italianos con sus canzonetas y su forma extravagante de ser, ¿no? Esa forma tan gesticular y tan viva. Había muchos italianos, y cada uno por todo lo suyo. Y el negro con los tambores. Los tambores que hicieron el candombe. Decía que es una de las partes más importantes y que sigue sobreviviendo de los ciclos folclóricos en Uruguay. Nosotros no debemos olvidar que en nuestro país hay 4 ciclos folclóricos. El ciclo norteño, que se comparte con el sur de Brasil, el norte del país, Artigas, Rivera, todo esto va con el sur de Brasil, que se habla el portuñol, etcétera, etcétera, y son expresiones folclóricas que conforman lo que se llama el ciclo norteño. El ciclo rioplatense de danzas y canciones que compartimos con nuestros vecinos de Argentina, sobre todo a través del río Uruguay, la vidalita, el pericón, la samba, todas esas cosas gauchescas. Ese es el segundo grupo de danzas folclóricas. El tercero son las canciones niñas, las canciones juegos de los niños que trajeron los europeos, y el cuarto es lo que trajeron los africanos cuando los trajeron acá. Es decir, no se olvidaron y traían, los negros esclavizados traían lo suyo. Todos estos grupos con gran nostalgia, con gran pena, dejando atrás sus familias, su tierra, sus costumbres, todo. Pero bueno, así fue como se conformó Uruguay. Te quería hacer una pregunta. ¿El bombo, el piano, el chico y el repique son nuestros? Bueno, sí. Esa estructura que tiene el candombe con estos 4 tipos de tamboriles, que son muy semejantes, tienen todas la misma forma cilíndrica, pero de distinto tamaño, y tienen su nombre. Es decir, esto es el cuerpo. Hay una lonja allí. Y la culata, la parte inferior, que es abierta, son unimembranófonos abiertos.
¿Esto lleva algún tipo de madera especial para la acústica, por ejemplo? No. Se puede utilizar distintos tipos de madera. Saben que el roble es muy fuerte, una madera muy buena, pero pesada. Normalmente se utiliza la madera del pino actualmente. Pero la importancia que tiene esto es que si nosotros hacemos una retrospectiva a la trata de negros, vemos que cuando se descubre América, Europa necesitaba dinero y viene la gran explotación de toda América. Y el negro se expande desde el norte a sur de América. Y trae sus costumbres, sus tradiciones, y entonces se pueden apreciar en Estados Unidos el jazz. Centroamérica, el Caribe prácticamente es negro. La cantidad de ritmos que hay, desde la rumba, la conga, ahora la salsa. El norte de Sudamérica igual. Y llegamos hasta acá, hasta el Río de la Plata, que tenemos el candombe. Y que son todos ritmos parecidos, que están hermanados, sobre todo los que son de procedencia bantú. Procedencia bantú, los bantúes fueron diseminados por toda América. Entonces, hay muchas cosas que se parecen, sobre todo en el ritmo, no son iguales. Lo nuestro es distinto. ¿Por qué? Porque los 4 tambores que se utilizan, o que deben utilizarse, corresponden a la voz humana. Es decir, el más grande de todos, que se utiliza muy poco, sería un poco más grande que este, es el bombo, que corresponde a la voz del bajo. Y es un ritmo fijo, importante. El que le sigue es el piano, que es este, la voz del barítono. Entre ellos está el chico, el más pequeño, que corresponde a la soprano, o al tenor, o a la tiple, es la voz más aguda y la más monótona, es el metrónomo del candombe. Es el chico es el que lleva siempre el tempo. ¿Se utilizaba por una convocatoria para la famosa llamada? Por supuesto, a principios del siglo se acostumbró a llamar a los vecinos a través del lenguaje del tambor. Es decir, salía un tambor y se iban juntando, se iban sumando y se formaron las llamadas de tambores, las llamadas de los barrios, que en principio estaban circundando este barrio, pero después fueron a visitar otros barrios y en cada barrio se aprendía, unos si se mudaban, se llevaban el lenguaje del tambor, lo enseñaban a otros, y cada barrio tiene su característica, pues el candombe es uno solo, es lo mismo. Acá se habla del candombe del sur, del candombe de Ancina, candombe acá de Palermo, y el candombe del conventillo de la calle Gaboto, o sea, el cordón. Pero para mí es uno solo, el candombe es el mismo. Que se toque, se acelere un poco más el ritmo, que se retrase, que se sobrepongan otros ritmos, otra fuerza, por ejemplo, a los pianos, pero es lo mismo. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta en esto del candombe, es que los tambores dialogan entre sí. Nos faltó el repique, que es intermedio, que es la contraalto. Así que tenemos bajo, barítono, tenor y contraalto. Y tienen que dialogar, tienen que conversar. Una cosa que naturalmente todo cambia, no sabemos cómo eran los tambores en 1800, sabemos presumimos cómo serían a principios de 1900. Pero lo que yo me he criado acá en el barrio es algo clásico, algo típico. Esos 4 tambores son fundamentales, tienen que ser pocos tambores y conversar entre sí. Ahora actualmente estamos asistiendo en las últimas décadas a unos cambios, que indudablemente todo cambia, pero ojo con perder la identidad, ojo, porque llega a confundirse, en un momento no se sabe si es salsa, no se sabe lo que es. Yo al menos eso soy muy riguroso, y con el conjunto Bantú, que este año cumpliríamos, ahora en agosto, 49 años de existencia. Prácticamente siempre fuimos muy severos en ese sentido, hubo una gran conciencia y muy disciplinado en tocar como lo enseñaron los mayores, y que era algo muy disciplinado. ¿Se mantiene la tradición, se conserva el estilo? No, sí, pero no. ¿Cómo es eso? Sí, pero no.
Y reitero, están cambiando, los tiempos cambian. Y entonces son pocos, algunos hijos de los antiguos residentes de este barrio saben cuál es la forma de conversar el tambor. Y lo tocan. Eso fue lo que nos llevó por el mundo al conjunto Bantú. Digo, yo soy una persona que ha tenido muchísima suerte de haber nacido en este barrio. Prácticamente de pocos días estaba acá enfrente, en el complejo, donde vivían mi madre y mi padre, al lado vivía mi abuela, y mi abuela, Sara Rubilar, es decir, mi abuela por parte materna, y mi abuelo Tomás Chirimini, nacieron en la calle Encina, vivían en la calle Encina. Allí se conocieron, se noviaron, se casaron, dieron la vuelta y vinieron a vivir a la calle Minas 1033. Y yo cumplí un año en la calle Minas 1041 y después venimos para acá y bueno, y acá estamos hace cerca de 80 años que estamos en esta casa que fue construida en 1905. Entonces, yo desde que nací, desde la cuna, estaba sintiendo los tambores y pienso irme de este mundo sintiendo los tambores. Es decir, ese ha sido un motivo de vida, una opción de vida, porque yo transité por muchos otros caminos en la vida, pero el tambor, siempre estuve al lado del tambor. Seguramente no debe ser fácil coordinar y dirigir una comparsa. Una comparsa, por ejemplo, ¿cuántos tambores puede llegar a tener? Siempre tuve esa curiosidad. Bueno, puede llegar a tener los tambores que quiera. Por ejemplo, hay reglamentos para las comparsas del carnaval. Hace unos pocos años permitían hasta 80 tambores. Ahora rebajaron, se dieron cuenta, bajaron a 60. Aún así me parece que es un exceso. Y si bien se promociona nuestro país a través del desfile de llamadas, yo pienso que hay varias cosas a tener en cuenta y a corregir. Porque son muchos grupos, son 44 grupos que desfilan los días de llamada, un viernes y un sábado, un jueves y un viernes, son 20 y tantas un día y 20 y tantas otro día. Y entonces yo al menos entiendo que he vivido toda la vida, no me he perdido casi ninguna en la llamada, creo que habré perdido una o dos a lo largo de... Las llamadas nacieron oficialmente en 1956, y bueno, las he visto prácticamente casi todas. Y las cosas han cambiado, unas cosas para bien, otras cosas para mal. Lo que ha cambiado para mal ha sido la forma de tocar el tambor. Bien, te invito a compartir nuestra primer pausa aquí en Memorias Destacadas y después seguimos dialogando a pura lonja y madera. ¿Ya existe una mezcla de culturas musicales? Por supuesto, por supuesto. Los italianos con sus canzonetas y su forma extravagante de ser, ¿no? Esa forma tan gesticular y tan viva. Había muchos italianos, y cada uno por todo lo suyo. Y el negro con los tambores. Los tambores que hicieron el candombe. Decía que es una de las partes más importantes y que sigue sobreviviendo de los ciclos folclóricos en Uruguay. Nosotros no debemos olvidar que en nuestro país hay 4 ciclos folclóricos. El ciclo norteño, que se comparte con el sur de Brasil, el norte del país, Artigas, Rivera, todo esto va con el sur de Brasil, que se habla de portuñol, etcétera, etcétera, y son expresiones folclóricas que conforman lo que se llama el ciclo norteño. El ciclo rioplatense de danzas y canciones que compartimos con nuestros vecinos de Argentina, sobre todo a través del río Uruguay, la vidalita, el pericón, la samba, todas esas cosas gauchescas. Ese es el segundo grupo de danzas folclóricas. El tercero son las canciones niñas, las canciones juegos de los niños que trajeron los europeos, y el cuarto es lo que trajeron los africanos cuando los trajeron acá. Es decir, no se olvidaron y traían, los negros esclavizados, traían lo suyo. Todos estos grupos con gran nostalgia, con gran pena, dejando atrás su familia, su tierra, sus costumbres, todo. Pero bueno, así fue como se conformó Uruguay. Te quería hacer una pregunta. ¿El bombo, el piano, el chico y el repique son nuestros? Bueno, sí. Esa estructura que tiene el candombe con estos 4 tipos de tamboriles
que son muy semejantes, tienen todas la misma forma cilíndrica, pero de distinto tamaño, y tienen su nombre. Es decir, esto es el cuerpo. Hay una lonja allí. Y la culata, la parte inferior, que es abierta, son unimembranófonos abiertos. ¿Esto lleva algún tipo de madera especial para la acústica, por ejemplo? No. Se puede utilizar distintos tipos de madera. Saben que el roble es muy fuerte, una madera muy buena, pero pesada. Normalmente se utiliza la madera del pino actualmente. Pero la importancia que tiene esto es que si nosotros hacemos una retrospectiva a la trata de negros. Continuamos en Memorias Destacadas y quería preguntar a nuestro invitado de lujo cómo surgen los personajes emblemáticos de nuestra música ciudadana. La Mama Vieja, el escobero, el gramillero, por ejemplo, ¿cómo surgen? Bueno, en realidad, exacto. Reportaje precisamente, ¿qué diferencia hay entre la Mama Vieja, el gramillero, el escobero? Son personajes bien nuestros, son íconos de la música del candombe, por ejemplo. Contanos un poquito al respecto de eso. Son personajes tradicionales que aparecen prácticamente bien a fines del siglo XIX y sobre todo a principios del XX. Y algunos autores, algunos investigadores sostienen que el gramillero representaría al brujo, al curandero que viene de las aldeas africanas. ¿Un sabio también? Bueno, sabio en cuanto a, claro, en cuanto a si es un brujo, lo consideran un sabio, en cuanto que él conocía todas las formas a través de yuyos y de determinadas ceremonias, formas para curar todos los males. Pero para otros investigadores, el gramillero sería el rey de la presentación de la coronación de los reyes Congos Angola, que era una ceremonia que realizaban los negros a principios del siglo XIX, cuando el recuerdo de sus tradiciones africanas, cuando ascendía un guerrero, ascendía de grado dentro de la tribu, se realizaba una fiesta que era la coronación de los reyes Congos Angola, donde existe el rey, la reina, un séquito, un príncipe, etcétera, los bailarines y los tamboriles. En nuestro país incorporaron el negro incorpora todo lo que ve. A partir de 1800, a pesar de que también empiezan las luchas por la independencia del país, pero en cuanto momento podía, el negro celebraba sus fiestas. E incorporan lo que ven en el Montevideo colonial, en el salón colonial, en los desfiles masónicos, es decir, la forma militar de desfilar y todo lo que le parecía que era signo de importancia, lo incorporan a su indumentaria, los mandiles, las estrellas, etc. Y entonces está muy bien descrito por Laura Ayestarán en el libro La música del Uruguay, y describe la coronación de los reyes Congos o Angola, la ceremonia, que son 6 figuras. Entra el cortejo, la primera figura, la segunda la formación en calle, la tercera es la ombrigada, un paso, una figura muy importante para el africano, es el golpe pélvico, tratar de golpearse con la pelvis. Después están el diálogo entre el bastonero que dirigía el baile con un palo en una mano, que para Laura Ayestarán sería el antecesor del escobero. El escobero a fines del siglo XIX deja ese palo, lo sustituye con una escoba y se transforma en el escobero. Hay un personaje en la historia de América y en Venezuela se han descrito algunos bailarines, algunos personajes con indumentaria parecida, porque el escobero aparece con sus cueros, los cascabeles, con espejitos y siempre bailando con la escoba, haciendo malabares, pero más que nada bailando al ritmo del candombe, una cosa que se ha perdido. Ahora han quedado los malabares, yo qué sé,
Acá se esfuerza por hacer algo circense y no se dan cuenta de que hay malabaristas extraordinarios. Por ejemplo, en el año 2010 vino acá un grupo francés, trajeron un malabarista que bailó con una escoba en el Teatro Solís, que fue algo increíble, y eso no lo hace ningún escobero. Por eso digo que no es malabarismo la escoba, hay que bailar. Yo he visto grandes bailarines de escoba, escoberos. ¿Conociste a Pirulo, por ejemplo? Conocí a Pirulo, que era un gran bailarín, pero no era escobero ni gramillero, un gran bailarín. Pero conocía a Melonio, un gran escobero. Lo vi ya al final de su carrera, pero lo vi bailar y daba gusto ver la plástica que tenía. Nosotros tenemos allí, acá en el barrio tenemos un gran escobero, también un innovador, Julio César Rivero, Cacho Rivero, que está allá al lado en una foto, que fue extraordinario. Tan extraordinario que fue elegido por el Sodre para hacer la representación, el ballet según Figari, que lo hizo en la Marque Pons, y fue elegido para la coreografía de esa pieza. Entonces ya estábamos hablando del escobero, que sería el sustituto del bastonero, del candombe antiguo, el gramillero, el curandero de las tribus africanas o el rey, no sabemos. Ahí hay una confusión, porque en el libro de Lauro Testarán menciona al rey y que al costado del rey estaba el gramillero. Entonces, si era el rey o representaba al rey, no sabemos. La mamavieja para algunos es la reina del antiguo candombe, de la coronación de los Reyes Congo. Para otros representaría ya a la negra en el Montevideo postcolonial, la que en las calles empedradas de nuestro país vendía empanadas y vendía pasteles, y además para mí me recuerda mucho al ama de crianza, que era una costumbre que tenían las familias pudientes, tenían en su familia una negra generalmente gordota, que los amamantaba a sus hijos y a los hijos de sus patrones. Y entonces a través de ella se conservó mucho el folclore africano, porque contaban cuentos de leyendas, todas esas cosas muy importantes. Entonces la mama vieja puede ser cualquiera de ellas, la reina, la vendedora de pasteles, el ama de crianza, en fin, esa sería la mama vieja. Y hay que tener en cuenta una cosa, que a principios del siglo XX, en las comparsas no había, hasta el 30, hasta 1930, había bailarinas. Y las mamas viejas no eran mujeres, eran hombres, transvestidos. Por acá hay una foto de otro hijo de acá del barrio, un gran boxeador, Alfredo Pastoriza, que acostumbraba a bailar de mama vieja, era un transvestido, eran hombres que se disfrazaban. A otro muy famoso se le llamó La Araña, conocido por La Araña, que salió en grandes comparsas. Después del 30 sí empiezan a aparecer las bailarinas, si no antes eran todos varones y tamboriles. Entonces decía, las tres etapas del candombe, la primera desconocida, 1750 a 1800. 1800 a 1850 ya es conocida, se ha escrito bastante sobre ella, y sería la etapa de auge del candombe. Y después dicen los historiadores que el candombe decae y se muere y que desaparece. Desaparece como ceremonia, como ritual, entre 1850 y 1900. Es decir, se describen las salas de candombe, los negros se reunían en cofradías y en salas de naciones. Y las salas de naciones, las salas de candombe, desaparecen entre 1890 y 1900. Son las últimas que desaparecen. Entonces hay autores que dicen que ahí se murió, el candombe murió. ¿Por qué? Porque murieron los últimos negros africanos por edad. Muchos murieron a través de las guerras, tanto por la independencia o civiles, eran carne de cañón, iban en el grupo de infantería adelante. Entonces las guerras por la independencia, la guerra grande, la triple alianza en el Paraguay, ahí murieron cantidad de negros. Y además, por razones de edad, los negros que habían sido traídos en el siglo XVIII van muriendo. Entonces prácticamente los negros viejos van desapareciendo de las salas de candombe. Y los jóvenes, a partir de la abolición de la esclavitud que se da durante la Guerra Grande, en dos oportunidades. En 1842 lo da lo que sería después el nacimiento del Partido Colorado, Frutoso Rivera. Y en 1846 abole la esclavitud y restricta en todo el país Oribe. Y a partir de allí, a partir del 51, cuando termina la Guerra Grande, el negro es libre.
pero no tiene dinero, no tiene instrucción. Hay muchos que prefieren quedarse con los amos, prefieren seguir trabajando como esclavos. Otros se abren caminos como pueden, a través del deporte y a través de la música, sobre todo. Pero los jóvenes, en esos 50 últimos años del siglo XIX, como que le dan la espalda a África, porque ven todas las injusticias y los atropellos, las atrocidades que se cometen con los negros. Entonces no quieren saber de nada con África y tratan de incorporar cosas que ven en el salón, cosas que ven, es decir, tratan de no. Pero eso hasta 1950, yo era un niño y mi padre no me quería ver con un tambor, porque por acá se acostumbraba, por distintas partes de distintos barrios de Montevideo, ver 3 tamborileros y uno adelante con una gorra pidiendo y otro atrás con una botella de vino. Entonces estaba visto como algo muy inferior, ¿no? Recién ahora el negro, hay que ver la importancia que tiene el negro en toda América y en nuestro país, la importancia que aún no se le da, no se le ha dado, no se le ha reivindicado, porque no se han dado cuenta la importancia que tiene el ritmo de candombe. Yo he tenido mucha suerte en la vida, pero muchísima suerte, porque a través del conjunto Bantú, en una forma, no me pregunte cómo ni por qué, porque fue una cosa azarosa, una cosa del destino, estuvimos 5 veces en Europa. Yo estuve 3 veces en África, estuve en Estados Unidos. Y después del tiempo, no hace mucho, me vengo a dar cuenta la importancia que tiene el tambor. Es decir, después de que se nos otorgaron varias distinciones y premios y cosas, en una oportunidad estábamos actuando en Madrid. Esta anécdota la cuento siempre, porque yo no me daba cuenta. Nosotros lo tocábamos naturalmente los tambores y salíamos, hacíamos espectáculos de candombe de acuerdo a lo que habíamos aprendido a través de los libros. Yo armaba un poco el programa. Espero que no te sientas incómodo con la pregunta, pero en nuestro país, ¿existe el racismo? Pero en nuestro país y en todo el mundo. Eso está muy solapado. Acá en Estados Unidos se dio más frontal. Por eso fue y sigue siendo la lucha muy dura también. Claro, el número de habitantes es impresionante. Pero claro, ¿cómo no va a existir? Eso existió, existe y va a seguir existiendo, pero es más que nada no es por el color de la piel. Para mí que es un problema de lucha de clases sociales. ¿Será que cada cual quiera marcar un territorio? No, es un problema de clases sociales. Hay una cosa que es muy importante, que es un arma tremenda, que acá no se han dado cuenta todavía, que uno puede luchar y ganar muchas batallas, que es la cultura. Y lo que es la cultura del tambor. Si nosotros hemos quedado sorprendidos en Europa, esto nadie lo sabe porque nunca tuvimos nadie que nos representara, ni en fin, ningún gestor, etcétera, etcétera. Se dieron las cosas porque se dieron. Pero la anécdota que quiero contar, en una oportunidad habíamos hecho un festival folclórico en Palma de Mallorca. En ese festival participaron 52 grupos. Habían 5 premios importantes, relativamente importantes, con premios en efectivo. Y habían 2 premios especiales, entre 52. La ceremonia de clausura del festival se hizo en una plaza de toros, llena de gente. Cuando nosotros entramos a esa plaza de toros y vimos allá un grupito uruguayo, una bandera uruguaya flameando, se nos hizo algo en el corazón. Nos ubicamos con todas las demás delegaciones, estaban los rusos que eran impresionantes, los italianos que sacaron el primer premio, etc. Pero empezó la ceremonia del cierre hablando de Uruguay, porque no decía que era Uruguay, decía vamos a premiar a un conjunto que viene de muy lejos, sabemos que lo ha hecho con mucho sacrificio, pero que realmente ha sido algo aleccionante para Palma de Mallorca. Nosotros no sabíamos, cuando dijeron ese conjunto es Uruguay, estaba Argentina, estaba Chile, es Uruguay, así que fue Uruguay y Sudáfrica los 2 países que tuvieron distinción en Palma de Mallorca. En ese mismo viaje actuamos en Madrid en 3 oportunidades. Íbamos a actuar una sola, pero gracias a la embajada uruguaya, que estaba un gran amigo, Julio Aznares de Chol,
de embajador, él se encargó de invitar a los uruguayos que estaban en Madrid para hacer un espectáculo de candombe, y ese espectáculo se transformó en tres veces. Asiste a él un locutor, así como tú, con su esposa. Cuando terminamos la primera presentación, él bajó hacia los camarines nuestros y nos dice: queremos hacer una nota en nuestra radio. Si no tiene inconveniente. No, ninguna. Y eso, la nota quedó para el día siguiente, que actuamos al día siguiente. Entonces cuando terminó la función a la 1 de la madrugada, vamos a la radio de la Onda Cero, y el programa era Solos en la Madrugada. El locutor era Jesús Melgar, era un andaluz. Entonces lo primero que me dice: mira, yo lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo es que hacen ustedes para sacar ese ritmo? Que yo les digo una cosa, yo soy fanático de la música de mi tierra, del flamenco y del cante hondo. Y cuando escucho flamenco y cante hondo, siento algo acá en la boca del estómago, siento algo que me estremece, me paraliza. Y yo esta noche que lo vi a ustedes me pasó lo mismo. Dice: ¿cómo es que hacen para sacar ese sonido? Y ahí fue donde yo tomé reflexión, me quedé un poco pensando. Entonces le digo: mire, no, lo que pasa es que pertenecemos al mismo barrio. Somos del barrio Reusa al Sur, del barrio Ancina. Los tamboriles eran 6 los que actuaban en escena, los que acompañaban la música. Vienen tocando desde que son niños y crecieron y son hombres. Entonces no tienen ni que mirarse para tocar. El asunto estaba ahí, y con una gran humildad, que es otra característica del candombe. Hay que ser humilde. Y bueno, eso es una de las tantas pruebas de lo que significa el candombe para nuestro país. Seguramente tenemos muchísimo más para conversar aquí en Memorias Destacadas. Vamos a seguir luego de nuestra pausa. Ya venimos. Ritmos parecidos, que están hermanados, sobre todo los que son de procedencia bantú. Procedencia bantú, los bantúes fueron diseminados por toda América. Entonces hay muchas cosas que se parecen, sobre todo en el ritmo, no son iguales. Lo nuestro es distinto. ¿Por qué? Porque los 4 tambores que se utilizan, o que deben utilizarse, corresponden a la voz humana. Es decir, el más grande de todos, que se utiliza muy poco, sería un poco más grande que este, es el bombo, que corresponde a la voz del bajo. Y es un ritmo fijo, importante. El que le sigue es el piano, es este, la voz del barítono. Entre ellos está el chico, el más pequeño, que corresponde a la soprano o al tenor o a la tiple, es la voz más aguda y la más monótona, es el metrónomo del candombe. Sí. El chico es el que lleva siempre el tempo. ¿Se utilizaba por una convocatoria para la famosa llamada? Por supuesto, a principios del siglo se acostumbró a llamar a los candombes como la calenda, la semba, la bámbulo, bambula. Pero en realidad, cuando recién se empieza a escribir, y ahí comienza la historia, sería la segunda etapa del candombe, que va de 1800 a 1850 aproximadamente. Bueno, ya dije que yo nací escuchando un tamboril, y toda mi vida gira alrededor del tamboril. Ese ha sido el eje. Y bueno, tuve la suerte, yo siempre me gustó escribir. Todo, desde la escuela, el liceo, siempre me gustaba escribir todos los hechos que pasaban. Tan es así que yo empecé mi pasión por el fútbol a los 13 años y formamos, en cada esquina del barrio había un cuadro de fútbol. Nosotros teníamos el club Tacuarembó, Tacuarembó Fútbol Club. Y yo escribía, hacía de redactor de los partidos, cómo formaba el cuadro, y llevó una especie de diario que después se lo llevó a algún integrante del cuadro, nunca más lo vi, pues ya tenía esa costumbre. Y siempre tuve la costumbre de chico, si ustedes pueden apreciar la Asociación Civil Africanía, que hay de todo, desde cine, música clásica, música popular, acá hay de todo, van a encontrar. Pero yo tenía todo desparramado así, hasta que un día llegó en mi vida Juan Antonio Varese, una persona muy importante para la cultura de nuestro país, pero muy, muy importante, muy conocida, por supuesto. Y él fue el quien me impulsó a escribir ese programa. Escribí
Él vino porque nosotros acostumbramos en ese tiempo, como por los años 70 y algo, 80, 84, 85, todos los espectáculos nuestros pasamos diapositivas. Lo ilustrábamos con diapositivas y hacíamos el espectáculo en vivo. Y entonces él sabía que yo tenía diapositivas del barrio y diapositivas de muchas cosas de candombe. Entonces vino, así fue como nos conocimos. Y cuando él me dijo, no, pero empecé a escribir, ¿no? Y escribí, y yo te ayudo. Y entonces me empezó a entusiasmar y empezamos escribiendo el folclore afro-uruguayo, fue lo primero, un librito pequeño, pero muy, muy clarito, muy cortito, pero muy claro. Después escribimos Candombes de Reyes, se hizo toda una recopilación de época, de la prensa de fines del siglo XIX. Después hicimos este libro, Memoria del Tamboril, donde él creó un personaje que es un poco el alma del libro, que se llama Repique. Es un negro viejo que cuenta su historia, cuenta su vida, siempre alrededor del tambor. Entonces, tan es así que es un personaje ficticio y que mucha gente me ha llamado, me ha dicho, pero ¿y Repique se murió? ¿Podemos conocerlo? No, el libro está clarito. Y se habla de, lo importante de este libro es que resalta cómo debemos cuidar nuestras tradiciones. Está muy bien ilustrado, con fotos, con anécdotas. Sí, pero ahora escribimos uno distinto, complementario de que se llama El Candombe, a través de Banda Oriental, ediciones varias Banda Oriental, donde incluimos la mujer en el candombe y el candombe cómo se irradió para los demás departamentos del país. Porque el candombe era un fenómeno montevideano. Tan es así que Laura Restarán decía que el aire sonoro de Montevideo es el candombe. Roberto Lagarmilla, un gran periodista que tuvo el diario El Día, decía, él vivía en la calle Durazno y G, a la vuelta del conventillo Medio Mundo, y él escribía música clásica, música erudita. Me dice, pucha, no me puedo desprender, escuchando los tambores, todo el día pasan por acá los tambores, cada vez que escribo la música, se me va a la música sincopada del candombe. Entonces, es decir, lo que decía Laura Restarán es el aire sonoro de Montevideo, y uno lo puede apreciar ahora, están todos los barrios, y uno sienta los tambores. Y yo lo pude apreciar con una cantidad de uruguayos que vivían en el exterior. Algunos que de pronto eran indiferentes al tambor, algunos que serían racistas, inclusive, pero en todos lados que estuvimos, cuando escuchaban un tambor, decían, ¡ay! Usted eso es mío, eso es nuestro, son de Uruguay. Eso nos pasó en Palma de Mallorca. Una chica uruguaya trabajando en una tienda, nosotros se nos ocurrió ir a ensayar a una playa para el espectáculo. Y cuando terminamos en la playa estaba a 2 cuadras del hotel. Dijimos, vamos a tocar, vamos en llamada. Y hicimos una llamada de la playa al hotel. Y cuando estábamos por llegar al hotel, de una tienda que tenía como un subsuelo, sale corriendo una chica y casi tropieza conmigo. Pues estaba tan entusiasmada y me pregunta a mí, son de Uruguay, son uruguayos, ¿no? Y digo, sí, yo sabía. Se empezaron a caer las lágrimas. Y quedó, y desde entonces estuvo siempre con nosotros. Y vimos cantidad de gente que se le caían las lágrimas, uruguayos, cuando escuchaban los tambores. O sea, esto es mío, esto es Uruguay. Seguramente la emoción de ustedes, por ejemplo, que fueron a representar a nuestro país a Palma de Mallorca y ver flamear nuestra bandera y ser ovacionados por el público a través del arte de la música. ¿Cómo podemos describir esa sensación? Bueno, para mí es única. Es única porque ya digo, nosotros no hemos ganado un peso, salimos siempre sin un peso y volvimos sin un peso. Pero vinimos con un caudal cultural, es decir, se nos fue. A mí, el primer viaje que hicimos a Europa fue el Carnaval de Niza, el 5º carnaval más importante del mundo, donde ahí corre el dinero a rolete, y iban de distintos países. No necesitaban sponsor, por ejemplo. De Brasil. No, lo que pasa es que se dio gracias a la arquitecta Isabel Viana y Ana María Bozo, gracias a ella, fue que hicieron las gestiones ante la alcaldía de Niza y fuimos a ese carnaval con la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros con el candombe. Cuando íbamos a Brasil con un grupo de Bahía, con un bloco, dijimos, ¿qué vamos a hacer al lado de esto?
Argentina fue con 52 integrantes. El grupo de candombe nuestro éramos 20. Argentina llevó varios premios. Nosotros participamos en las batallas de flores, que era un desfile que se hacía en nuestro país a principios del siglo pasado, en una rambla muy similar a Apositos, el Paseo de los Ingleses, Promenade de Anglais, es donde se hacíamos los desfiles esos de tarde, a 3 de la tarde. Y la primera sorpresa que nos llevamos fue cuando se inicia el desfile, cuando se realiza el desfile inaugural por la principal avenida y por una plaza muy similar a nuestra Plaza Independencia, estaba rebosante de público. Nosotros salimos con, digamos, 12 tambores, que es el número ideal, y íbamos, yo qué sé, tocando, y lo que hacíamos que teníamos 3 bailarinas nada más. Entonces decíamos al público que se acercara. Entonces, cada delegación tenía 3 guías. El día siguiente nos dice el guía: mire, ustedes hicieron algo que nunca se vio acá en Niza. Acá en Niza nunca salió el público a la calle, se tiró el público a la calle. Nunca, dice, la gente mira, aplaude, mira. Nosotros admiramos la música africana, no la podemos bailar. Admiramos la música brasilera, los brasileños son espectaculares, no la podemos bailar. Pero el candombe sí, iban casi arrastrando los pies, los franceses iban, nunca se vio una cosa así. Fue algo increíble. Y bueno, fue un éxito tremendo, nosotros no lo esperábamos. Cuando los brasileños nos veían a nosotros, ellos siempre muy alegres, en el avión viajamos juntos, iban siempre haciendo samba, haciendo todo un poco. Cuando nos veían a nosotros así, ¡pam!, en silencio total. Decían: por favor, toquen los tambores ustedes. Entonces, ¿cómo no voy a creer en el candombe nuestro? ¿Cómo no voy a tener fe y las satisfacciones que uno ha tenido, la gente que ha conocido, la importancia como embajador de un país, a cada lugar que llegamos? Estuvimos en una gira 2 meses y medio, en Francia y en España, en el año 96. 2 meses y medio. Y a cada pueblo recorrimos más de 10.000 kilómetros en Francia. Cada pueblo que llegaban las autoridades. El alcalde, venía el alcalde. Hay que ver lo respetuoso, lo ceremonioso, cómo nos recibían y cómo nos trataban y cómo quedaban frente al candombe. Llegamos a hacer un tema de la misa candombe, similar a la misa criolla de acá. Hicimos un tema en varias misas, un tema del salve, aleluya, y los curas, los párrocos, los religiosos quedaban así. Dice: ¿pero cómo puede ser esto cantado con tambor, cantado así? Entonces, bueno, todas esas experiencias es decir, hemos tenido muchísima suerte. Y la última estuvimos en París, en el Teatro Châtelet, en el 2011. Esto no hace mucho, va a ser ya cerca de 10 años, 8 años, 9 años. En el Teatro Châtelet hicimos una sola función, eran 4 tamboriles, acompañando al director, que era un pianista, un extraordinario Jean-François Cizet se llamaba, un profesor universitario, tocando la música improvisada. Lo acompañamos. Y nos fuimos sin despedirnos. Y a los pocos días nos llegó una carta diciéndonos la repercusión. Habían pasado 15 días, la repercusión en París de los tambores uruguayos, los tambores nuestros. Más teniendo en cuenta que allá hay muchos uruguayos que tocan el tambor, y que tocan el candombe y que lo hacen bien. Pero yo tengo la carta allí en francés de ese hombre que dice que fue algo maravilloso. Y el teatro como el Châtelet, es un teatro reconocido universalmente, ¿no? Excelente. Tomás, te invito a compartir la pausa. Luego de la misma, te invito a ir a recorrer y a compartir tu baúl de los recuerdos. Ya veremos. Tomás Olivera, comentame un poquito qué estamos observando en estos momentos. Bueno, aquí tenemos varios diplomas, varios recuerdos, varias cosas que nos llenan de satisfacción y de orgullo, ¿no? Más que nada es lo que hemos recogido a través de nuestros 49 años. Arriba están llamadas al puerto, esto son las llamadas de carnaval en Salto, que yo fui uno de los organizadores, estuve en las 5 primeras llamadas, estuve como jurado principal en esto. Y tenemos allá, acá también tenemos de Salto, esto de Salto.
Bueno, después tenemos un diploma de honor que nos dieron en Brazzaville, en el Congo, en el año 2009, por enriquecimiento del patrimonio musical de África y su diáspora. Aquí me asignaron la categoría de experto en cultura africana, también en Brazzaville, en el año 2011, pero tengo uno en el año 2005, el festival FESPAN, que se realizó en Brazzaville, República del Congo, República Francesa del Congo. Se realizaba cada 2 años el Festival Panafricano de Música. Me invitaron 3 veces. Y la segunda vez que no fui, en el año 2005 fue, me asignaron el premio con el nombre del festival, que era Herencia de la Música Africana en las Américas y en el Caribe. Entonces yo me quedé sorprendido cuando fui, después en el 2007, que fui a Angola, me quedé sorprendido, ¿por qué? Entonces me dijeron, por haber creado el conjunto Bantu 10 años antes que en África se creara el Centro de Civilizaciones Bantú en Gabón, y por haber difundido la cultura africana a través del candombe en tantos lugares, en tantos lados. Eso para mí fue algo tocante. Además me asignaban el premio, eran de 500.000 francos, que yo dije, ¿cuánto? Lo primero que hice es salir corriendo a ver a cuánto estaba el franco. Era $500.000 de francos, y equivalían a $1.000, que nunca los recibí. Tomás, seguramente a lo largo de tu carrera habrás conocido a figuras queridas, por ejemplo, como Carlos Páez Vilaró. Contanos al respecto. Bueno, Carlos Páez Vilaró es un artista de renombre mundial, y con el cual, desde que lo conocí hasta que falleció, tuvimos un afecto muy importante. Podría decir que fue un amor platónico, porque cada vez que me veía me decía, Tomás, tenemos que hacer algo juntos. ¿Cuándo vamos a hacer algo juntos? Vamos a trabajar. Y yo sabía que él estaba comprometido con el Conventillo Medio Mundo. Y digo, eso sé, si te compromisas con el Conventillo Medio Mundo, ¿qué vamos a hacer? Y él, en efecto, él no podía dejar a Morenada o a Serie 80 de atrás. Entonces él siempre dejaba sus pinturas en el Conventillo Medio Mundo. No, es que él es un símbolo de ahí. Claro. Es un símbolo del Medio Mundo. Entonces, acá yo soy el Reus al Sur, Ancina, nunca se pudo dar. Él siempre me decía, tenemos que trabajar juntos, pero nunca pudimos. Y cuando cumplió 90 años tuve la oportunidad de ir a saludarlo allá a Casa Pueblo, y gran emoción porque fui con parte del grupo y con 2 africanos que estaban acá, que estábamos trabajando en el ballet afro-uruguayo, que fue un proyecto, una iniciativa muy importante. No me digas que allí en esa oportunidad lo hiciste tocar el tambor. ¿Vos sos capaz de eso? No, porque era un gentío y fue de sorpresa. Fue todo sorpresivo. Entonces, él quedó muy emocionado y me llamó varios días, días después de la celebración del cumpleaños, que estaba con un nudo en la garganta porque no lo esperaba. Y bueno, nosotros llegamos de sorpresa, bajo lluvia, una noche lluviosa, allá en Casa Pueblo, fue algo memorable. Pero él me ha regalado todos los libros que escribió, me los mandó y todos dedicados. Y si uno lee las dedicatorias, uno se da cuenta el afecto que no tenía. Allí, la invitación que me hizo para los 90 años, yo no iba a ir, porque yo no tengo auto, no podía llegar a Casa Pueblo. Pero la invitación que me hizo, que está ahí a la vuelta, tenía que ir de alguna manera. Y le dije a los muchachos, vamos, y dijeron, vamos. Y fuimos, desinteresadamente, y le dimos esa gran sorpresa. Fue algo muy, muy, muy alegre. Conocí a Pirulo, me decís tú, yo no hablé de acá porque para nosotros tiene mucha más importancia de Carlos Páez Vilaró, Pedro Ferreira. Pedro Ferreira es un símbolo de acá. Nosotros en la niñez lo veíamos a él, Pedro Ferreira fue el que cambió, se habla del candombe antes y después de Pedro Ferreira, con una gran influencia de la música cubana. Pedro Ferreira fue algo irrepetible. Y aquí está Pirulo también, ¿no? Pirulo, que participó con nosotros, y participamos lo voy a sacar, 2 veces en el desfile de Llamada. Uno fue en el año 94
que salimos terceros, y ahí desfiló Pirulo con nosotros, aquí está, y la otra vez que salimos en la llamada fue en el año 99, que fue la única vez que nosotros salimos a competir en carnaval, porque el carnaval dijimos, esto no es para nosotros, esto no. Carnaval hay que disponer de muchísimo dinero y siempre uno termina perdiendo. Entonces dijimos, no, nosotros estamos, yo qué sé, a gatas apenas si podemos hacer algo acá, que vamos a salir a carnaval. A lo largo de tu carrera, como decíamos al comienzo, muchos premios, muchos reconocimientos, muchos recuerdos, figuras queridas, pero nadie mejor que vos para mostrarnos y compartir estos premios, estos reconocimientos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el primero, tal vez uno de los más importantes, ha sido esto, que nos declararon el premio Fabini. Ese año habían declarado a Hugo Fattoruso el mejor músico del país, pero el mejor grupo de candombe fue el nuestro, Bantú. Después acá tenemos recuerdos y trofeos de los viajes que hemos realizado. Ya tenemos uno de los primeros viajes que fue en Palma de Mallorca, a lo que yo me referí hoy, que fuimos Uruguay y Sudáfrica, los dos reconocidos como premios especiales del festival. Bueno, después tenemos, todos estos son de distintos lugares que estuvimos en España y en Francia en el año 96. Bueno, ahí, reitero, estuvimos 45 días en Francia y 30 días en España, entonces tendría que sacar uno por uno para explicarles qué son. Todo eso ya está de España, esto es de Chile. Allá está el doctor Merino. El doctor Merino fue el director del Teatro Negro, Francisco Merino, del Teatro Negro Independiente, con quien aprendimos muchísimo. También con el Andrés Castillo, fue el otro integrante del Teatro Negro Independiente, que nos enseñó muchísimas cosas. Bueno, aquí también hay premios. Una cosa que yo no hablé fue la parte del fútbol. Tenía que haber hablado algo del fútbol, pero... ¿Cómo se puede vincular el fútbol y el candombe en este caso? Porque pertenece a las capas más humildes de la sociedad, los dos. El fútbol y el candombe van juntitos. La historia es muy similar. Es decir, el fútbol es justamente de... Hace poco leí un comentario de Puskás, el gran jugador húngaro. Le preguntaba el locutor qué podía decir del fútbol de antes y del fútbol de ahora. ¿Saben lo que me contestó? El fútbol siempre fue lo mismo. No existe fútbol de antes y fútbol de ahora. Son 11 contra 11 a quien mete la pelota adentro. Esos son inventos, no tiene nada que ver. Y el fútbol es de los humildes. Se gana, es decir, se aprende a jugar el fútbol en la calle, con la pelota, como tuvimos 24, 28, 30 y 50, que dicen no insistan más con lo de 50, no, hay que tenerlo presente, porque no solamente que éramos buenos jugadores, sino que teníamos un gran sentido patriótico, si no era defender a Uruguay, y no había que, a mí me han dicho gente que sabe de esto, que el mejor fútbol que se jugó en el mundo, en los años 30 hasta los años 40, fue en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Y los argentinos muchas veces eran mucho mejor que nosotros. Sin embargo, igual le ganábamos. En el 30 le ganamos. Y eran, cargaba Argentina, dominaba Argentina, gol de Uruguay. Carga Argentina, gol de Uruguay. En fin, si yo me empiezo a explayar un poco en el fútbol, si mi tío, con 17 años, jugaba en la primera división de River Plate, después pasó a Peñarol y después jugó en la selección uruguaya, si tendré para hablar de fútbol. Vamos a compartir el corte y después seguimos dialogando aquí en Memorias Destacadas. Ya venimos. En nuestro bloque final, prácticamente en el broche de oro, comentamos un poquito, nuestro compañero camarógrafo está haciendo un paneo. ¿Qué estamos observando? Bueno, estamos observando glorias del barrio Palermo, algo que es un tesoro patrimonial de nuestro país. Aquí tenemos el Boxing Club Palermo, actualmente remozado, pero acá hay un paladín como Artigas Parma, Hugo Arturaola. Por aquí está Santos Pereira, muy jovencito, uno de los mejores boxeadores que ha tenido el Uruguay.
Y bueno, el Boxing Club Palermo fue una institución importantísima. Aquí están nuestros amigos y rivales. El Medio Mundo, Carlos Paz Vilaró, con el vestuario de Morenada, Juan Ángel Silva, el Conventillo celebrando la Conferencia Internacional de la UNESCO. Aquí están visitando Morenada, visitando nuestro barrio, entran a la calle Encina. Aquí está el desalojo que ocurrió durante la dictadura. El carnaval en el Conventillo, tendría muchísimo para contarles del Conventillo, muchísimas cosas. Estamos observando el Conventillo Medio Mundo, imágenes muy crudas, muy tristes, cuando tuvo que ser desalojado y posteriormente eso fue demolido. ¿Podemos hablarnos un poquito al respecto? Bueno, tanto el Medio Mundo como el barrio Encina habían sido declarados monumento histórico nacional y sin embargo fue desafectado durante la dictadura. Aducían que eran viviendas que estaban ruinosas, que estaban en peligro de caerse, pero no es así. No estaban bien cuidadas, eso sí es verdad, pero realmente solamente un gobierno de facto como fue, insensible, pero sobre todo falta de inteligencia, porque mientras en Europa se preocupan de mantener la tradición, el patrimonio, que tiene un valor incalculable, acá no tenemos ningún reparo en tirar abajo algo que es tan, pero tan valioso, algo que le da la característica a un país. Entonces se va perdiendo la fisonomía. Y bueno, las razones, no sabemos, estamos en plena dictadura. Se dio el desalojo, se sacó la gente, se distribuyó en distintos barrios y se tiró abajo. Y bueno, y se hizo lo que ustedes pueden ver ahora. Pero queda siempre el recuerdo de lo que fue este barrio, que fue, reitero una vez más, un barrio de leyenda. Un barrio donde se sentía la alegría de vivir, humilde pero muy solidario. Y aquí tenemos la comparsa, una de las comparsas. Antiguamente estaban los Libertadores de África, estuvo Sueño Moreno, en fin. Y esta Fantasía Negra, que nace en 1954 y primer premio durante 5 años, dirigido con Mario Páez, Julio Jiménez, Jaime Esquivel y Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, ya hablamos de él, fue compositor, autor, fue un fenómeno. Para nosotros era un símbolo. Pedro Ferreira fue algo extraordinario. Y la comparsa dejó algo valor. Aquí hay una bailarina, una mamá vieja, que era de la familia Jiménez, a Chiqui, le decíamos, y a Escobedo, Julio César Rivero, que para mí fue lo mejor que yo he visto a lo largo de mi vida. Lo mejor que he visto bailar el candombe, lo mejor de lo mejor. No he visto ninguna otra que se pudiera asemejar a ella. Para el final, quiero que me describas un poco esta institución, que la querés mucho, con el corazón, que es parte de tu vida, y hablame un poquito de las actividades que se desarrollan en esta institución como tal, como por ejemplo que uno puede aprender a tocar el tambor, que puede aprender a cantar, que hay muchísimo de nuestro arte y nuestra cultura a través de esta institución. Esta institución nació con la intención de poder sustentar al conjunto bantú. Dado que se necesita dinero para mantener un grupo artístico, nosotros íbamos a pedir a cualquier empresa, a cualquier lugar, apoyo, dinero, y nos decían, no, la cantidad de conjuntos artísticos que hay, musicales que hay, no podemos apoyarnos. Si fuera una institución que tuviera personalidad jurídica, sí. Y bueno, entonces en 1999 creamos esta institución con la finalidad de resaltar todos los valores, todo el patrimonio africano y afro-uruguayo, pero nos extendemos para todo el patrimonio uruguayo, ya no es cuestión de colores, ya es afro, se llama africanía, pero también acá hemos tenido charlas permanentemente, hemos hablado tanto de Carlos Gardel, siempre la fecha de él, con el laco Nelson Domínguez, otro olvidado, que siempre nos ha dado una mano. Últimamente estuvo acá Jorge Abondanza hablando de la vida de Charles Chaplin, una vida de valores. Yo estoy hablando de la vida de Louis Armstrong, también, vida de valores. Gente que llegó a ser una estrella mundial y que salió de la nada, salió de allá abajo, pero llegó alto. Y bueno, y acá se daban clases de tambor, ahora con esto de la epidemia está todo suspendido, todo parado, se hacen charlas interactivas, y también se enseña el saxofón, hubo un tiempo que se enseñaba piano, se enseñaba tango,
pero ahora hemos parado y no sabemos realmente qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar. Esperamos poder llegar a los 50 años de Bantú, que sería el año que viene, para festejar y colgar los zapatos. Yo siempre quise dejar a un muchacho joven que siguiera con esta empresa. Ustedes ven allí un plano de Montevideo, cuando hablamos de los circuitos turísticos, acá hay un circuito turístico, pero fundamental en el barrio, fundamental. Está la UTU, que la UTU fue muy importante, la Escuela de Artes y Oficios. Un poco más allá está lo que era el asilo de huérfanos y expósitos. Y bueno, y acá estaba, ahora es la cooperativa de ayuda mutua, COVID Reus al Sur, con gente nueva, gente que no tiene aún sentido de pertenencia. Lo que tenían estos barrios era sentido de pertenencia. Los cines del barrio, el cine de Teatro Apolo, a la vuelta del Canal 10, el Canal 10, todo esto, estamos todo el barrio allí siempre, juntos. Las instituciones religiosas como los capuchinos y el seminario, donde íbamos a jugar al fútbol, a ver cine, a tomar la comunión, a tomar el desayuno, digamos, todo, gente humilde, pero yo siempre digo, no teníamos nada, pero teníamos todo, éramos tan felices, una niñez, que eso nos dio fuerza para poder afrontar los tiempos actuales. Es decir, porque realmente fuimos siempre rodeados por valores. Bien, para despedirnos, quisiéramos que des algún número telefónico, alguna página, algún correo electrónico, cómo ponerse en contacto contigo, alguien que quiera participar de pronto de las actividades, que quiera aprender canto, que quiera aprender música, cómo se pueden conectar. Quisiéramos que nos dieras algún teléfono. Acá tenemos toda la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esto nos regaló toda una colección la embajada norteamericana. Está el actor de cine Poitier. Tenemos todo esto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Tomás Olivera, ¿dónde queda ubicada esta institución? ¿Algún número telefónico? ¿Alguna web? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, la institución queda en la calle Isla de Flores y Minas, esquina Minas, Isla de Flores 1653. El teléfono voy a dar el mío porque es el que ahora estamos cerrados, estamos desmembrados. 099-354-406. Ese es mi teléfono y el correo electrónico es también el mío, toliverach@hotmail.com. Señoras y señores, hasta aquí hemos compartido un nuevo capítulo de Memorias Destacadas. Señoras y señores, hasta aquí hemos compartido un nuevo capítulo de Memorias Destacadas. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Hoy hemos compartido a Tomás Olivera, músico, autor de vasta trayectoria en lo que es el candombe nuestro. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.